Gloria a Dios. Un saludo para todos los que nos oyen, para que todos los que oyen esta transmisión pongan atención a lo que el Espíritu quiere decir en las iglesias. En ausencia de mi hermano, el pastor William Rivera, por la misericordia de Dios, estoy aquí compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Gracias, Padre, por este momento, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de oír, de entender y de saber tu palabra, Señor, tu palabra que está por encima de todo, Señor. Gracias, gracias, Dios mío, porque tú y nadie más que tú eres el Dios de dioses, el Señor de señores. Antes sea todo hombre mentiroso, todo diablo mentiroso, y tú verás, aleluya, verás. Gracias, Señor. Aleluya, bendito seas, Señor. Te damos gracias por es que este día es el día que has hecho tú. Nos gozaremos y nos contentaremos en él. Gracias, bienvenidos a todos los que nos oyen, bienvenidos a los hermanos que están aquí presentes. Gracias, Señor. Amén. Vamos a empezar rápidamente con la escritura que dice en Isaías 1, capítulo 1, versículo 16. Si usted no tiene una Biblia a la mano, apunte Isaías 1:16, que dice lo siguiente: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. La palabra iniquidad se menciona 16 veces en las escrituras. Y quiero que preste atención en este día, porque tal vez usted va a entender las situaciones en las que usted está pasando. El Espíritu de Dios se encarga a darnos sabiduría, porque lo que a veces atravesamos sí es por permisión divina, pero no es la voluntad de Dios. 16 veces se menciona la palabra iniquidad. ¿Qué es iniquidad? ¿Será igual que pecado? No. Iniquidad, la palabra iniquidad está por encima de pecado. Y la palabra iniquidad, el acto de iniquidad, fue lo primero que entró en toda la creación de Dios. En toda la creación de Dios. Iniquidad. Y la cometió a alguien que tenía un privilegio grande en el reino de los cielos, que fue Lucifer. En el libro de Ezequiel 28 podemos nosotros entender, para poderle explicar lo que estoy diciendo en este momento, se lo voy a leer. Ezequiel 28 y en el capítulo 16 dice, cuando el profeta Ezequiel está hablando por permisión divina de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Qué es la palabra iniquidad, hermano y hermanas? Por favor, vamos a entender. Iniquidad es rebelión, idolatría, sodomía y hechicerías. Son pecados que tienen raíces profundas, y cuando Dios dijo a Moisés: yo soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la primera, segunda y tercera generación. El pecado de iniquidad. Dios les reclama a los hijos de Israel que conocieron la voluntad de Dios, que conocieron la gloria de Dios como nadie jamás había conocido la gloria de Dios. Vieron la gloria manifestarse en el desierto, pero sin embargo ellos cometieron pecados de iniquidad. Y déjeme decirle esto:
con toda la seguridad de las Escrituras, todo el mundo religioso que en el tiempo en que Jesús se manifestó, andaban llenos del pecado de iniquidad porque prestaban atención más a las cosas temporales de esta vida, a todo lo que ellos habían inventado. Dios les dio 10 mandamientos, pero de los 10 mandamientos, ellos, de su propia voluntad, sacaron como 200, 300 y 400, hasta 500. Y eran cosas verdaderamente que solamente les satisfacía a ellos. Dios jamás les dijo que se lavaran la mano antes de comer. Eso era para el sacerdote que fue apuntado para dirigir la obra del templo. Ellos aumentaron y hasta el día de hoy eso causó que la ceguera espiritual viniera sobre cada uno de ellos. Voy a volver a repetir, por favor, apúntelo esto. El pecado de iniquidad está por encima del pecado. El pecado es la transgresión a la ley de Dios, a la ley de las ordenanzas que Dios mismo les dio a Israel. Eran solamente 10. Iniquidad es el pecado que Lucifer cometió en el cielo y eso causó. Jesús dijo bien claro: yo vi a Satanás caer como rayo del cielo. No estaba hablando el Señor del momento en que él estaba, no. Él, en cuanto pensó en su corazón enaltecido, y lo que dice el libro de Isaías 14, cuando habla también de la misma situación en que Lucifer atravesó lo que era él allá, la gloria que Dios le había dado como querubín protector, le había dado. Por eso es que Jesús dijo: yo vi a Satanás caer como rayo del cielo, y los dejó perplejos a todos esos religiosos que los odiaban. No estaba hablando de que lo vio en cuanto sus discípulos fueron a echar fuera demonios, a poner manos sobre los enfermos y que sanen. No. Jesús es eterno. Dios mío, Señor. Jesús es eterno. El cuerpo de él tuvo principio, aquí dice bien el libro de Hebreos, pero su eternidad es siempre. Estuvo siempre con el Padre. Por eso cuando Dios introduce al primogénito, dice el libro de Hebreos: adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. El pecado de iniquidad no se quedó solamente en él. Sabe Satanás, ahora le puedo decir Satanás, que quiere decir en la lengua griega acusador. Sabe él que el pecado de iniquidad al hombre lo aparta completamente de la gracia y la misericordia de Dios, hasta que él doble rodillas y confiese que Jesús es el Señor. Así dice la Escritura, así dice el libro de Romanos. Dios mío, también el libro de Corintios habla lo mismo. Él lo que ha hecho es infiltrar en el cuerpo de Cristo. Eso ha incrementado en los últimos 2000 años, porque sabe él el gusto que tiene el ser humano en el pecado, en la transgresión. Nosotros a veces como seres humanos, estoy hablando, como seres humanos a veces cumplimos promesas entre uno y el otro, pero cuando le prometemos a Dios: Señor, voy a dejar de hacer esto, Señor, esto te ofende, por un tiempo paramos, pero después, como dice Pedro, volvemos al vómito. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay pecado de iniquidad, que usted no ha tratado con eso. Iniquidad es rebelión, idolatría, sodomía y hechicerías. La hechicería es buscar controlar
otra persona. Es más, hermano, hermana, los gobiernos del mundo entero saben mejor que nosotros. Usan el control mental sobre el pueblo, sobre las masas. Infunden miedo. Ese es el trabajo. Satanás no es una leyenda urbana. Satanás es una realidad. Es un ángel caído que su destino ya ha sido sellado. Pero todavía él, por permisión del Altísimo, del Padre de todos los espíritus, todavía él sigue operando en los hijos de desobediencia, como dice la Escritura. Muchos cristianos se salen de la congregación donde Dios los ha traído porque el pastor no cumple con sus caprichos. Voy a volver a repetir lo que digo. Muchos cristianos se salen de la congregación porque el pastor no les cumple sus caprichos. ¿Y sabe qué? Se van a otro lado con ese espíritu de rebelión. Se van a otro lado con un manto de víctimas, con un manto falso de piedad, y se presentan delante de otro siervo de Dios que carece de discernimiento, porque si ese siervo de Dios tuviera discernimiento, vería qué espíritu trae ese hermano. ¿Por qué se salió de la otra congregación? Con un falso manto de víctimas se acercan. Y muchos de ellos automáticamente tienen privilegio en la otra iglesia. ¿Y sabe lo que causa eso? Trae maldición a ese lugar. Sí, eso fue lo que dije. Trae maldición a ese lugar. Porque se salió en rebelión. No se salió porque lo trataron mal. No se salió por rebelión. Y esa es una de las armas que usa el diablo en contra de la iglesia. Iniquidad. Rebelión es iniquidad. La idolatría es lo que sigue. La idolatría es que cuando un hermano o hermana idolatra, lo pone por encima de todo, por encima de la familia, por encima de todo, al siervo de Dios. ¿Y sabe qué? Lo perjudica al siervo de Dios, porque de él no es la culpa. Lo perjudica, lo obstruye, porque el pueblo se contagia, lo empieza a ver. Por eso es que se levantan falsos profetas, falsos siervos de Dios, que profesan tener la fe, pero de la fe no tienen nada. Ya se volvieron en líderes religiosos. Tiene que tener mucho cuidado un siervo de Dios. Alguien dio testimonio hace mucho tiempo atrás y predicó acerca del espíritu de Jezabel, que ese espíritu se manifiesta no solamente en la mujer, también en el hombre. Es 50%, 50%. Dijo, aquí se me presentó una vez un hombre, dijo en su congregación. Se me presentó aquí un hermano, dijo, y me dijo, aquí yo fui enviado para hacer una columna y para hacer una ayuda para su ministerio. Dice este siervo de Dios que algo no estaba bien aquí en su hombre interior cuando escuchó eso. Pasó un tiempo. Esa persona que se le acercó casi le divide la iglesia. Mucho cuidado, siervo de Dios, cuando se te presente alguien y diga, aquí yo fui enviado para ayudarlo, para hacer una ayuda con usted, aquí Dios me ha traído. Dele tiempo, en 3 meses está fuera de la congregación, porque no alcanzó su propósito. No alcanzó su propósito. O el pastor no le concedió privilegio forzado. Lo que sigue después, se ha desatado una ola de inmoralidad sexual dentro de la congregación,
dentro del cuerpo de Cristo. En los últimos 30, 40 años ha habido más siervos de Dios, que Dios los ha usado grandemente en el pasado, que han caído en adulterio y en inmoralidad sexual. Y dice que el que cae en inmoralidad sexual cae bajo la condenación del diablo. Porque si no ha habido un arrepentimiento genuino, un quebrantamiento genuino delante de Dios, esa persona, ese hermano, nunca va a ser restaurado. Solamente está cubriendo su pecado. O solamente, Padre, dice, lo siento porque hice esto. No, lo siente porque ha sido descubierto. Porque le han descubierto su pecado. Porque si verdaderamente él tuviera un arrepentimiento genuino, pediría perdón y se hincaría de rodillas y gemiría. Porque no solo ha defraudado a Dios, ha defraudado a todo el pueblo que lo ha seguido a él. A todo el pueblo que lo mira a él como un líder levantado por Dios. Ese es otro pecado de iniquidad que se ha introducido en las congregaciones. Y por falta de discernimiento. El discernimiento no solamente es para el hombre de Dios que está predicando, para el pastor aquí. El pueblo de Dios, las ayudas también tienen que tener discernimiento. Porque el trabajo no es total para el siervo de Dios. Por eso es que Dios levanta diáconos, diaconisas, levanta profetas. El ministerio de profeta no solamente es para el pastor, también puede levantar en medio de ustedes, hermanos. Puede levantar profetas en medio de ustedes. Y ese es el don que Dios da. Lo que pasa es que tú no has pedido, Señor, úsame, si has tenido ese anhelo de ser un evangelista o ser un profeta de Dios. Dios no hace excepción de personas. Dios está dispuesto a darnos todo lo que le pidamos, todo lo que le pidamos, todo lo que traiga gloria al nombre de su unigénito Hijo, nos va a ser concedido. Todo, absolutamente todo, todo, todo. Pero hay muchos cristianos hoy en día que se avergüenzan, tienen miedo de decir que son cristianos. Donde trabajan o donde van o donde quiera que están. Le voy a decir algo. Cuando un día alguien le pregunte, ¿tú eres cristiano? Contéstele las palabras que el Señor Jesús dijo y todo el fundamento desde los pies hasta la punta de sus cabellos lo va a sacudir usted a esa persona, sea hombre o sea mujer. Contéstele las palabras que el Señor le contestaba al mundo religioso, a los saduceos, a los fariseos, que eran los que más lo acusaban. Sí, yo soy. Sí, yo soy. Sí, yo soy. Esa persona va a quedar muda, no va a haber otra pregunta, se lo garantizo. En el nombre de Jesús se lo garantizo. Las hechicerías, cómo le encanta hoy en día a esta sociedad que estamos viviendo. Le encanta consultar a divinos, le encanta comprar objetos que traigan suerte a la casa, tienen sus signos ahí, tienen sus pequeños altares ahí para que les traiga suerte. Tienen la Biblia abierta, pero nunca la tocan, nunca la estudian. Esta es una carta de amor, dijo alguien, de parte de Dios a toda su creación, a toda su creación. Si hay alguien que dice, pero eso que estás hablando, escribieron los hombres. Y esa es la pregunta que hacen la mayoría de los que se hacen ateos,
para cubrir su pecado. Porque la mayoría de los ateos se hacen para cubrir su pecado. Porque la Biblia los encara, la palabra de Dios les encara, les hace ver que eso está mal. Pero no, por eso se hacen ateos. Y muchos de ustedes que están oyendo empiezan a escudriñar la Biblia solamente para hallarle peros. Pero aquí hay algo tremendo que te voy a sorprender a ti que te gusta hacer eso. Que la interpretación de las Escrituras te las da el Espíritu Santo de Dios. La interpretación de las Escrituras te las da el Espíritu Santo de Dios. Porque para ti va a ser como un libro común y corriente. No le vas a entender nada. Absolutamente nada. Si tú sigues creyendo que la Biblia fue escrita por hombres, en el tiempo del Antiguo Testamento, donde no sé si estoy en los equivocado o cierto, parece que es en el libro de Nehemías, hay como 200 nombres que dicen bien claro, dice, y este fue hijo de tal, y este hijo fue de tal, de tal, de tal. Si hubiera necesitado una computadora en ese tiempo para tomar toda la información de todas las descendencias, no me vengas a decir que la mano de Dios no estaba ahí. Es el libro de Nehemías, que habla como de 200 nombres ahí con su procedencia. Él fue hijo de tal y con los nombres. Te vuelvo a repetir, si hubiera necesitado una computadora de hoy en día para almacenar toda esa información. La hechicería hoy en día está en su auge. Está en su auge. Hablaba con un hermano esta mañana que la palabra hechicería viene del griego que quiere decir pharmakoa. Pharmakoa quiere decir hechicería en griego. Y esa palabra fue traducida al Nuevo Testamento aquí en el libro de Apocalipsis. Pharmakoa quiere decir. Y eso quiere decir control mental. Hoy en día, en el día que estamos viviendo en este siglo XXI, todo el mundo busca saber su futuro y como el diablo, Satanás, sabe el anhelo que tiene el ser humano de escudriñar el mundo espiritual, te va a meter en ese ámbito de hechicería que es abominación delante de Dios. Dios condenó al pueblo de Israel porque Israel se fue a consultar a los Baales. Son tipo de ángeles caídos. Se fue a consultar por su suerte en vez de consultar a Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Los sacó, pero ellos echaron a un lado esa gracia, esa misericordia. Por amor al Señor Jesús, que no te pase eso hoy en día, porque no vaya a ser. Me ha tocado ver a mí a gente que ya tiene la mente reprobada, que ya no sabe si hacer bien o hacer mal. Es igual, lo hacen de todas maneras. Dice una escritura, estos, dice, si no han hecho el mal, no duermen en la noche, dice. Si no han cumplido de hacer mal, no duermen en la noche. El pecado de iniquidad traducido a nuestra lengua de hoy en día es maldad. Maldad. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de maldades que hacen en contra de niños? Abusan a niños, matan niños, violan a mujeres, matan en masas. Hay asesinos que en masa.
ese es pecado de iniquidad que lleva maldad. Maldad es la misma esencia del pecado de iniquidad, y solamente sale eso de la mente, del corazón de Satanás. Y el mundo está plagado de todo eso. El mundo está lleno de todo eso. Dice la carta de Juan, dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y nosotros, los que conocemos la gracia, la misericordia de Dios, que hemos experimentado la gracia, la misericordia de Dios, vamos a ser blanco de sus ataques. Tenemos que aprender verdaderamente nuestra posición, quiénes somos en Cristo. No tener el conocimiento de Cristo, sino estar en Cristo, que Cristo que habita dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Porque dice la palabra, dice, le plació al Padre de todos los espíritus, que en el Hijo habite todo el poder de la deidad. Por eso dice el Salmo 1, besen al Hijo para que no se enoje. ¿Cuántas veces escuchamos en un programa de televisión a blasfemar el nombre de Jesús como cualquier cosa? Y no tenemos ese celo, hermano, de agarrar ese canal y cambiarlo. Yo lo que hago es, veo que un hombre hace así, jamás vuelvo a ver una película de él. Es más, vuelvo al principio y me acuerdo de su nombre, y nunca más vuelvo a ver ninguna película que haya hecho ese hombre. No, yo no voy a permitir que a mi casa entre blasfemias. Yo no voy a permitir eso. Tengo que entender que Dios me sacó de un mundo de maldad y me trasladó al mundo admirable, a la luz admirable de su Hijo. Yo no tenía parte ni suerte con este evangelio. Y como usted también, al Señor le plació escogernos. Le plació escogernos. Le plació. Hemos entendido que en la carta de Ezequiel, en el capítulo de Ezequiel, habla verdaderamente que Satanás hizo y cayó en el pecado de iniquidad. Ahí se fundó el pecado de iniquidad. Ahora mire lo que dice en el mismo capítulo, solamente antes, Ezequiel 18:20. Dice que la iniquidad causa ruina. Wow. La iniquidad causa ruina. El Salmo 103. Y yo me lo he aprendido ese salmo porque va conmigo. El Salmo 103 dice, alma mía, no te olvides de los beneficios de Yahweh, porque Él es el que perdona tus iniquidades y sana tus enfermedades, y no se acuerda de tus iniquidades más. Hermano, quien quiera que nos escuche a través de las redes, bendito sea Dios porque tenemos oportunidad todavía de hablar a través de las redes. Mientras esto dure, vamos a gritar, vamos a expresar la grandeza de Dios, porque nadie nos puede callar. Yo prefiero partir con el Señor de la forma que Él busque, de que a Él le plazca, antes de callarme, de decir y de hablar y de mostrar la gloria de Él. De la gloria de Él que se va a manifestar, porque bien claro dice, la gloria postrera será mejor que la primera. Solamente que a veces nuestra actitud, nuestra condición espiritual, en la cual no queremos someter a Dios, no nos permite que la gloria que el Espíritu de Dios quiere manifestar a través de nosotros, glorificando el nombre de Jesús, se manifieste. Porque a veces caemos en carnalidades, pero tenemos un abogado intercesor, dice la Biblia,
a la diestra del Padre de todos los espíritus, hermano, hermana. Él aboga por nosotros. Él es presente, omnipresente. Él conoce todo. Dice bien claro, antes David entendió eso. Dice, antes de que la palabra esté en mi boca, tú la conoces toda. Platicaba esta mañana con un hermano, le decía, ¿cuándo fue la última vez que nos hincamos y gemimos delante de Dios? Como que nos entró una arrogancia. Eso le pasó al pueblo de Israel durante siglos. Ellos se creían muy especiales, pero cayeron bajo el poder del pecado. Y hasta el día de hoy, ellos siguen pagando las consecuencias que sus antepasados hicieron. Es tiempo de que postrarnos delante de Dios y derramar a la manera de la madre de Saúl, derramar nuestra alma hasta que sintamos estar borrachos del Espíritu. Porque el profeta, el sacerdote del templo, cuando la mujer de Samuel fue a derramar su alma, la confundió con una borracha y le dijo, digiere tu vino, mujer. La respuesta de ella fue, no, Señor, mi alma está afligida y estoy derramando mi alma delante de Dios. Hermano, dejemos la vanidad, dejemos la arrogancia, oremos por nuestras familias. Sí, hermano, hermana, tú eres fuerte, tú estás bien cimentado en la palabra de Dios, pero todavía tenemos parientes, conocidos que no saben nada del Evangelio o no quieren, que es lo peor. Tenemos que orar e interceder por ellos, dejándonos de creernos especiales, de entender que el pecado de iniquidad pasa a veces de generación en generación. Sí, es cierto, no lo niego. La Escritura dice, he aquí los que están en Cristo, en Cristo. No dice la Escritura aquellos que conocen a Cristo, no, aquellos que están en Cristo son una nueva creación. Y mientras tú y yo no estemos en Cristo, esas iniquidades van a pasar de generación en generación. Porque cuando estás en Cristo, entiendes el valor, el poder del nombre de Cristo y del poder de su sangre. Porque dice que la sangre de Cristo habla y es más justa que la de Abel. Habla, que es más justa que la de Abel. A tus familiares que no conocen a Cristo, que están bajo el poder religioso, que están bajo el poder del diablo, y ellos piensan que están en la verdadera religión. Sí, están en una religión, pero no es una religión sana, no es una religión que Dios estableció. La palabra religión trae dogmas, ritos, costumbres. Haz esto, no hagas esto. Y la palabra de Dios dice bien claro, dice que tú sí sea sí y tú no sea no, porque todo lo demás del mal procede, dijo el Señor. Que sea sí y que sea no. Cuando yo aprendí esa escritura, empecé a ponerla por efecto en mi vida primero, y yo en mi casa, cuando mis hijos venían, me decían, papá, puedo hacer esto, puedo ir a la casa de un amigo, voy a pasar la noche ahí. Y yo sentía en mi corazón que no estaba justo eso, que no era correcto. Le decía no. ¿Y por qué? Porque no siento que tú vayas. Lo que hacían mis hijos es automáticamente iban a la mamá.
a decirle, mamá, pero ¿por qué mi papá no quiere que vaya si solamente voy a ir así? Y en el principio, lo voy a confesar, sí, mi esposa venía, pero ¿cómo no vas a dejar que esto así, si nomás está haciendo así? Yo cedía, pero después me di cuenta y dije, Señor, mi sacerdocio espiritual como profeta de mi hogar está fallando. Y yo aprendí a decir que mi sí es sí y mi no es no, porque todo lo demás del mal procede. Todo lo demás, hermano, es control mental, hechicería. Para terminar esto, pecado es la transgresión a la ley santa, nos quede claro, a los mandamientos. Iniquidad fue el primer pecado que entró en toda la creación de Dios y lo cometió Lucifer, lo cual le cambió el nombre Dios y ahora se llama acusador, que quiere decir Satanás. Pecado de iniquidad es rebelión, es idolatría, es sodomía, toda suerte de inmoralidad sexual, y hechicerías. Y para sorpresa suya, hermano, hermana, quien quiera que nos oiga en el otro lado, las 4 cosas que pronuncio aquí, rebelión, idolatría, sodomía, hechicería, están ligadas. Están ligadas. Las 4. Bien dice en alguna parte en la palabra de Dios, dice, andarán 2 o 3 si no están de acuerdo, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El diablo usa un hombre fuerte, como dijo bien claro el Señor, cuando entres a la casa de alguien. Y eso es lo que nos falta entender verdaderamente lo que quiso decir el Señor. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en el cielo será desatado aquí en la tierra. A veces de memoria repetimos eso. Pero él estaba hablando en el mundo espiritual, que tenemos que entender verdaderamente que el diablo está más organizado que el ejército de Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Gran Bretaña y Francia y la China. Ellos tienen un poder todavía por permisión divina, pero contra los hijos y las hijas de Dios, ¿tiene él o sus demonios pedirle permiso al Señor? Y si hay pecado en nosotros, Dios le va a conceder zarandearnos. Dios le va a conceder zarandearnos para corregirnos, para disciplinarnos, no para castigarnos. Perdón, hay una mala interpretación acerca de eso. Va a castigar a un hijo cuando ese hijo es necio en su pecado. Está sobrepasando la gracia y ha dejado que la hechicería, el control mental que ese demonio o ese espíritu inmundo ejerce sobre ese hermano mentalmente. El dardo de fuego viene de afuera. Nosotros recibimos los dardos de afuera, del diablo por afuera. Y los dardos de fuego son todo lo que enciende la carne. Vuelvo a repetir, los dardos de fuego del enemigo son todo lo que enciende nuestra carne. Dios está dispuesto a manifestar a través de su Santo Espíritu la gloria de Cristo. Pero los que estamos atajando que esa gloria se manifieste somos nosotros, porque desconocemos el mundo espiritual, porque desconocemos que tenemos un enemigo que está bien organizado, bien organizado. Isaías 1:16, con lo que empecé: lavaos y limpiaos. Y lo que hace hoy en día
el poder de la sangre de Cristo es lavar y limpiar todo pecado y iniquidad. Si tú, hermano o hermana, te has hallado y eres ferviente al Señor, pero tienes una lucha interior que ya no sabes de dónde procede, y muchas veces has tratado de abandonar las cosas de Dios, déjame decirte que la mano de Dios ha estado desde el momento que has sido atacado. Tal vez porque no has comprendido la lucha espiritual y no has postrado tu alma delante de Dios y has dicho: Señor, si mis antepasados cometieron pecado de iniquidad, de idolatría, de hechicería, de sodomía, Señor, y ha habido rebelión en contra de ti, en contra de todo lo que tú has establecido, Señor, y yo de algún modo, Señor, he caído en eso, porque bien dice la Escritura en el libro de Galatas, dice: si lo que yo deshice lo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si lo que yo deshice lo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Cuando un hijo o hija de Dios persiste en el pecado, persiste en su continuo vivir en pecado, estás renovando en tu vida las maldiciones de la ley. Ahí dice la Escritura: si lo que yo deshice lo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Le estás dando derecho a que el diablo ordene a sus demonios a zarandearte, a hacerte la vida imposible, a que no haya una prosperidad espiritual en tu vida, hermano, hermana, a que nada de lo que hagas prospere, a lo que todo lo que tú deseas se trunque, quede sin efecto, para causarte rebelión en contra de Dios. Por eso dice la Escritura: volver a las sendas antiguas. Empecé a entender de dónde te sacó el Señor y dónde no quieres volver otra vez. Donde no quieres volver otra vez. Tienes que tener en cuidado con lo que ves, con lo que oyes. Hoy en día, una de las armas que usan demonios es la música, porque toda la música que el mundo lo hace es sublimada. Él la ha inventado. La música sublimada la ha inventado él, con el único propósito de que eso se meta en el alma de uno. ¿No te ha pasado, hermano o hermana, que a veces de la nada te viene el recuerdo de una canción que escuchaste en el mundo hace tiempo y que te gustaba? Es porque Él quiere usar esa arma en contra de ti. Pero si en ese momento que te pasa, tú dices: en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que se dio y se entregó por mí y con su sangre me lavó y me limpió, yo desmantelo esa administración maligna que quiere venir a mi vida. Yo desmantelo esa administración que quiere venir a mi vida. Porque me atrevo a decir que el 70% de los creyentes en todas partes ha pasado por eso. Especialmente a los que nos sacó de una vida de derroche, de una vida de maldad, de iniquidad, donde hacíamos lo malo, donde nos envolvíamos en borracheras, orgías, sodomías, rebeliones. Teníamos rebelión contra nuestros padres. Nos decían algo y no les hacíamos caso. Eso es rebelión. Y el diablo lo ha implantado en la humanidad. Eso es rebelión. Por eso es que el profeta Samuel lo encara, un ejemplo, lo encara a Saúl y le dice: como pecado de hechicería es la rebelión. Ve cómo todo eso está linkeado, como dicen por aquí,
todo eso tiene sus eslabones. La rebelión, la idolatría, la hechicería y la sodomía. Todo eso son eslabones que unen. Samuel le dijo eso a Saúl porque él cometió algo que a él no le pertenecía, hermana, hacer. Él no era sacerdote, era rey. Y se puso a hacer los sacrificios de Dios. Tomó como por nada la ordenanza de Dios. Y eso es lo que pasa en congregaciones cuando a veces no le dan a uno el capricho. Se salen murmurando. Y cuando te sales en rebelión murmurando, es cuestión de tiempo, que Dios te da tiempo para que te arrepientas. Pero después viene lo tremendo, empiezas a cosechar. Empezamos a cosechar, hermano, el pecado de rebelión. Empezamos a enfermar, empezamos a que nada de lo que hacemos nos sale bien, el hogar está desbaratado. Y lo peor de todo, para cubrir la falta, para cubrir el pecado de rebelión, aparentamos tener un santo manto de piedad falso. Qué tremendo, hermano. Lo que te estoy diciendo, hermano, hermana, quien quiera que nos oiga, ojalá ministres esto a tu alma y digas: renuncio a cualquier rebelión que yo haya hecho. Vuelvo a repetir, de aquí, de esta congregación, se han salido no por falta de palabra, porque el siervo de Dios aquí, que está aquí, que Dios lo ha puesto, tiene palabra y palabra de Dios, tiene palabra. Pero si te saliste porque no te dio sus caprichos de poner a esto, de hacer esto, pero usted debería hacer esto, usted debería poner a él, a cual. No, eso es rebelión. Te saliste en rebelión y y te digo esto en palabra del Señor, y lo único que va a quitar todo lo que te está pasando es un arrepentimiento genuino, que pidas perdón a Dios primero, y si tienes oportunidad, pídele perdón al siervo de Dios. Esto te lo digo en palabra del Señor, quien quiera que oigas. Ojalá que esto pase a congregaciones donde hay pastores, hay siervos de Dios que andan luchando con la rebelión, andan luchando con un hermano, otra hermana, con un grupo, que hacen a veces sus grupos apartes, a hablar, a murmurar. Eso es rebelión. Es el primer pecado que entró en la humanidad, es la iniquidad. Y la iniquidad tiene sus raíces, tiene sus eslabones, son 4. Identifícalo en tu vida. Híncate delante del Señor y clama el poder de la sangre de Jesús. Si tu familia está en rebelión, sigue el camino del Evangelio, porque tarde o temprano ellos van a ver la actitud que tienes, que es una actitud santa delante de Dios, que te apartas del mal, que te apartas de la iniquidad, que tu sí sea sí y tu no sea no. Ellos tarde o temprano van a venir al conocimiento de quién es Jesús, porque la promesa es esta: sálvate tú y toda tu casa se salvará. Todos estamos pasando en esta última década aflicciones por nuestras familias. ¿Será que a Dios le place que nosotros suframos, que nosotros gimamos por ver la condición de una persona o de un miembro de familia? No, lo que Él quiere es enseñarnos cómo orar, batallar, pelear con las armas que no son carnales, sino son espirituales, dice, para derrumbar, para derrocar fortalezas. Le dijo Pablo a uno de los más jóvenes, no sé si es a Timoteo o a Tito, que nadie tenga en poco tu juventud, porque tú has sido llamado, tú has sido sacado en medio de una generación llena de malignos, en la cual resplandeces como luminar. Que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos jóvenes con un anhelo tremendo han venido a experimentar los dones del siglo venidero?
y por una cosita tan pequeña se han deslizado y han salido de los caminos del Señor. Y en cuanto salieron, porque ellos salieron voluntariamente, el diablo los metió en otros asuntos vergonzosos que aún traen vergüenza para sus padres. Pero padre o madre, quien quiera que seas, no te rindas. Reprende ese pecado de iniquidad en tus hijos o en tus hijas. Invoca el poder de la sangre de Jesús, porque aquel que cometió el primer pecado de iniquidad ya no tiene poder ni potestad sobre el cuerpo de Cristo. Ya no tiene poder ni potestad sobre el cuerpo de Cristo. Somos una nueva creación, todos aquellos que estamos en Cristo, que sabemos que Él está dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Bien dice el libro de Santiago, si pecamos, tenemos un abogado para con Dios, a Cristo, el sacerdote según la orden de Melquisedec, Melquisedec divino. Invócalo a Él, hermano, hermana, invócalo a Él. Dile, Señor, tú eres nuestro sacerdote, mi petición la traigo delante de ti. Mi hijo, mi hija, mi esposo, mi tío, cualquier pariente que veas que se ha hundido y cada día entra más y más al pecado, dile, sácalo, Señor. Yo abogo delante de ti por mi esposo, por mi esposa, por mi hijo, por mi hija, Señor. Muchas veces llamamos, son desobedientes. No, habla lo que es correcto, son rebeldes. Son rebeldes. Habla la palabra como está escrita, son rebeldes. Y vas a ver la gloria de Dios manifestar en tu vida y en la vida de ellos. Porque hoy en día el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu glorioso de Dios, está dispuesto que en medio de nosotros el nombre de Jesús sea glorificado en obras, en prodigios, en milagros. Sea glorificado, sea glorificado. Donde quiera que vayas, no te avergüences del Evangelio. Si te preguntan, ¿eres tú cristiano? Di, sí, yo soy. Sí, yo soy. Cuando Jesús les decían, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el tal, el cual? Le ponían toda clase, pero nunca decían, ¿eres tú el Mesías que esperábamos? Pero a Pilatos le dijo, sí, yo soy. Contesta con las mismas palabras que él contestó, sí, yo soy. No te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. No te avergüences. Bendito sea el Señor. Vamos a terminar con esto otra vez leyendo el libro de Isaías como empezamos. 1:16 dice, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Ora al Señor. Ora, bendícelo. Haz de la manera que hizo Abraham. Abraham tenía 90 años. Abraham había entendido naturalmente que su físico ya no respondía. Pero él dijo, pero si Dios me dijo, si Dios me prometió. Dice que él entendió y salió afuera y en vez de decirle, Señor, lo mismo, pedirle lo mismo, una y otra vez, dice la Biblia en el libro 5 o 6 de Romanos, que él se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Fortalécete en fe, hermano o hermana, dando gloria a Dios. Aprende a adorar a Dios postrado de rodillas. Póstrate y reconoce su grandeza. No tienes que usar palabras elocuentes.
Él entiende tu lenguaje. Es tan simple decirle: Señor Dios mío, solo tú eres Dios, tú eres el Dios de grande que ha hecho las cosas visibles e invisibles. Te agradezco porque mi petición está delante de ti. Eso fue lo que Job dijo. Yo sé que mi Redentor vive y que la petición está delante de él. Solo aguardo. Y también dice, a veces dices que hay hermanos y hermanas que dicen, es que yo he hecho tal cosa y creo que Dios está enojado conmigo, o yo creo que Dios no me oye por esto y por el otro, pero yo ya le pedí perdón, pero ahí sigo lo mismo. Job dice bien claro, y la escritura no recuerda de que Job haya pecado, ¿eh? Bien claro dice, el que pecó deliberadamente, dice, Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Hermano, hermana, si tú le pediste perdón, sella la hoja, da la vuelta el libro y continúa. Dios no es un Dios que tiene que escuchar continuamente: perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Yo en el pasado anduve eso porque no entendía las escrituras, la omnisciencia de Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno. Gracias, Señor. Te pido, donde quiera que estés, que pongas atención a lo que vamos a orar con los hermanos aquí. Vamos a pedirle al Señor, entendiendo que el pecado de iniquidad a veces va de generación en generación y que solamente el poder de la sangre de Cristo puede romper, acabar con esa maldición. Porque bien dice el libro de Galatas, también dice que Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Padre Santo, tu palabra es viva y eficaz, Señor, como una espada de dos filos, Señor, que discierne los pensamientos del corazón, Señor, y nuestra alma, que compone de mente, voluntad y emociones. Si esa parte, Señor, de nuestra alma ha sido manipulada, usada por espíritus de maldad, Señor, y ha venido en contra de nosotros condenaciones, Señor, porque no hemos andado rectamente delante de ti. Pero a ti no se pasa nada desapercibido, Señor. Tu siervo David dijo: antes de que la palabra esté en mi boca, tú ya la conoces toda. Tú sabías, Señor, que íbamos a venir unidos en oración. Donde 2 o 3 están, ahí estoy yo, dices. Venimos orando por aquella familia, Señor, que está pasando dificultades, porque se apartaron, Señor, de los caminos del Evangelio. Escucharon, Señor, el consejo de demonios, de espíritus inmundos, de hombres o de mujeres, Señor, sensuales, los que no tienen al Espíritu Santo de Dios. Abogamos delante de tu presencia por ellos, para que en lo futuro ellos extiendan sus manos al cielo y te den gloria, conociendo quién eres tú, Padre Santo, quién es tu Hijo, tu unigénito Hijo, y quién es su Espíritu, Señor, que en el principio se movía sobre las aguas, y así dice el coro, Señor, ahora se mueve dentro de nosotros. Nuestras conciencias quedaron, Señor, limpias. Y si pecamos, tenemos abogado para contigo, Padre, a nuestro Señor. Ayúdanos, Señor. Aviva tu obra en medio de estos últimos tiempos. Que cuando estemos afuera, Señor, testificando,
El único propósito que sea es enaltecer el nombre de tu Hijo. Pon en nosotros, Señor, aviva esa obra que dijo tu Hijo, Señor. Estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aviva en medio de nosotros, Padre Santo, esos dones que tú nos diste, ese lenguaje divino, Señor, que nos hace orar en nuestra recámara, Señor, a ti, suplicarte, Señor, en ese lenguaje divino que tú nos diste. Aviva tu obra, Señor, en medio de estos últimos tiempos. Clamamos la sangre de Jesús para limpiarnos y lavarnos de toda inmundicia y de toda maldad. A todo aquel que nos oye, Señor, dale un nuevo comienzo. Bendice su hogar, bendice su trabajo, por cuanto él de hoy en adelante, cuando le digan, eres creyente, eres cristiano, diga, sí, yo soy, y para que se derrumben argumentos en contra de él, calumnias, y que ningún demonio, ángel caído o espíritu inmundo, Señor, intervenga con su crecimiento espiritual, de que cada día conozca más a quien tú enviaste, a Jesús el Cristo, a Jesús tu Hijo, bendito y amado por siempre. Amén. Somos la iglesia Peña de Oreb. Estamos localizados en la ciudad de Pandel. El teléfono está en la pantalla. Cuando tú desees, llámanos si quieres alguna oración o ministración. Bendito sea el Señor. Amén y amén. Gracias a todos por vernos en este día. Hasta el día martes, cuando transmitamos con el hermano pastor William Rivera esas transmisiones que hemos venido llevando. Gracias a todos. Amén.